dándonos así la oportunidad, digamos, de que el rango sea mayor y por lo tanto el promedio verdadero se encuentre dentro de ese rango. Eso es entonces lo que nos posibilita la distribución T para hacer la estimación estadística. Ahora vamos a ver la estimación estadística para la proporción. Y en el caso de la proporción, es una ventaja es que no hay varios casos que analizar, sino solo uno. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartirle la pantalla y vamos a hablar de la estimación para la proporción poblacional. Recordemos que la proporción es el porcentaje, ¿verdad? De resultados que cumplen con una característica de interés. En este caso, si tenemos la población, la proporción la vamos a denotar con la letra P mayúscula y se define como X entre N, donde X es la cantidad de elementos de la población que cumple con la característica de interés. Y recordemos que la N mayúscula representa el tamaño de la población. Recordemos que este valor P corresponde a la población, por lo tanto, es un parámetro poblacional. Sin embargo, muchas veces no conocemos la población, entonces no podemos determinar el valor directamente con los datos de la población, sino que tenemos que utilizar muestras. En el caso de la muestra, la proporción la vamos a denotar como P minúscula o también se acostumbra a denotar como P techo. Yo voy a usar la P minúscula para ser congruentes con el folleto de fórmulas que está en la carpeta del curso, ¿verdad? Que es la que se ha venido usando. Entonces ahí se usa P minúscula para no tener diferencias con las fórmulas que están en el folleto. Y en este caso la proporción sería X entre N, donde recordemos que X sería la cantidad de elementos de la muestra que cumplen con la característica que nos interesa. Como este es un valor obtenido a partir de la muestra, entonces se dice que P es un estimador del parámetro P mayúscula. Cuando nosotros tenemos un valor específico de P, decimos que tenemos una estimación puntual del parámetro poblacional, en este caso de P mayúscula. Que eso es lo que hemos venido haciendo hasta hoy con la proporción. Solamente hemos determinado estimaciones puntuales. Ya vemos, al igual que en la media, algunas muestras podían tener valores de la media muy parecidos a los de la población, unos más grandes, otros más pequeños. En el caso de la proporción pasa lo mismo. Entonces, para poder contemplar esas diferencias, se construyen intervalos de confianza. Y eso es lo que se conoce como la estimación por intervalos. Y al igual que en la media, este tipo de estimaciones nos permiten determinar el tamaño de error y con eso pues analizar un poco y construir los respectivos intervalos. Al igual que en la media, ¿verdad? Esto es recordando. Yo voy a construir un intervalo de confianza para el parámetro. Entonces voy a obtener un límite inferior y un límite superior y la probabilidad de que eso ocurra es 1 menos alfa, que se conoce como la confianza. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos repasado. Y vamos a establecer entonces los límites del intervalo, que sería en este caso la proporción menos el error y la proporción más el error. Lo que tenemos que ver ahora es cómo se obtiene el error en el caso de la proporción. Entonces vamos a ir viendo esos detalles para el caso de la proporción. Recordando el error estándar de P, el error estándar de la población se denota como sigma de P
y eso es igual a la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre N, cuando la población es infinita. ¿Ok? El error estándar de P. Si la población es finita, yo tengo que multiplicar esta expresión por el factor de corrección, que ya lo vamos a ver. Entonces, jóvenes, si la población es infinita y yo quiero determinar el error para construir un intervalo de confianza para la proporción, entonces voy a usar z de alfa medios por el error estándar, que el error estándar sería P por 1 menos P entre N. Aquí la P es minúscula, que se refiere al P de la muestra, que sería el único valor que tendríamos como referencia para construir el intervalo de confianza. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Vamos bien? De momento no, profe. Bueno, entonces seguimos avanzando. Tenemos el error para el caso en que la población sea infinita. Bien, podemos construir el intervalo entonces, que sería la proporción de la muestra menos el error y la proporción de la muestra más el error. Y un detalle importante, jóvenes, es que en el caso de la proporción trabajamos con Z, ¿verdad? Ya no usamos la T, porque en estudios relacionados con la proporción se requiere que la muestra sea grande, ¿verdad? No tiene sentido analizar la proporción muestral, la proporción poblacional, a partir de muestras pequeñas, sino que siempre se recomienda que sean grandes. Por lo tanto, usamos el Z. Y por eso lo que les decía al inicio, solamente tenemos ese caso. No vamos a tener que usar aquí la T, sino que simplemente usamos el valor de Z para determinar el error. Ahora, en el caso de que la población sea finita, el error estándar hay que multiplicarlo por la raíz de n menos n entre n menos 1. Y por lo tanto, el error ahora estaría determinado adicionalmente con este factor, el factor de corrección. Y vamos entonces al ejemplo. Dice, suponga que se requiere seleccionar una muestra de tamaño 210 para estimar la proporción de estudiantes que están satisfechos con su carrera. Dice, sea X el número de estudiantes satisfechos con la carrera que eligieron. Si en la muestra de 130 estudiantes, si en una muestra 130 estudiantes están satisfechos con la carrera elegida, construye e interprete un intervalo de confianza del 95% para la proporción de estudiantes satisfechos con su carrera. Bien, tenemos la proporción, la muestra es de 210 y lo que nos interesa es ver proporción de estudiantes satisfechos con la carrera. De acuerdo con los datos, 130 de los 210 están satisfechos con la carrera. Nos piden construir un intervalo de confianza del 95%. Pregunta, de acuerdo con los datos, ¿tenemos una población finita o infinita? Infinita. Es población infinita. Bien, entonces no necesitamos aplicar el factor de corrección y vamos a calcular los datos.
Vamos a hacerlo en R. Tenemos el X, que es 130, el N, 210. El valor P sería X entre N, ¿verdad? 130 entre 210. El alfa es de 0.05 porque recordemos que la confianza es del 95%, es decir, ese es el 1 menos alfa. Por lo tanto, hay que despejar el alfa y de ahí se obtiene que alfa es 0.05. Pero para el cálculo ocupamos alfa medios, entonces lo dividimos entre 2. Calculo el error, que sería con AQ-norm para obtener el z de alfa medios, que sería 1 menos alfa medios, multiplicado por el error estándar, que sería P por 1 menos P entre N raíz cuadrada. Eso nos daría el error. Luego calculamos los límites, que sería el valor P menos el error y el valor P más el error. De acuerdo con los datos, el intervalo de confianza estaría dado por 0,5534 a 0,6847. Ese sería nuestro intervalo de confianza. Y la interpretación es muy similar a cómo trabajamos con la media, nada más que ahora nuestro parámetro es la proporción. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podríamos interpretar este resultado? ¿Cómo creen que se dice se redacta la interpretación? Profe, tal vez como que la proporción de estudiantes satisfechos es de 0,55 a 0,68, con una exactitud del 95%. Con una confianza. Confianza, perdón. Sí, está bien. Eso sería una forma con una confianza del 95%. La proporción real de estudiantes satisfechos con su carrera se encuentra entre 0,5534 y 0,6847. O en el caso de la proporción, también podríamos dar la respuesta en términos de porcentaje. También lo podríamos redactar en porcentaje. Y siempre indicar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es estimando el valor poblacional, es decir, el verdadero valor, es decir, la proporción real. Entonces, siempre debemos indicar eso, con una confianza de la proporción real de estudiantes satisfechos con su carrera se encuentra entre 55,34 y 68,47%. Intervalos de confianza para la proporción poblacional. Ahora, veamos los datos del ejemplo y supongamos que la población de estudiantes es de 50,000. Vamos a construir e interpretar el intervalo de confianza del 95%. Okay, entonces ahora nos dan la población y nos piden hacer el cálculo. Ok, entonces puedo devolverme, la confianza es la misma, nada más que ahora me dan el dato de la población, me dice que son 50,000. Vamos al ejemplo. Aquí estarían los otros datos y traten ustedes de determinar el intervalo de confianza, cómo quedaría si la población es de 50,000. Si ocupan algún elemento me dicen.
Ok, ¿alguien tiene el cálculo ya? Que lo quisiera compartir. ¿Alguien nos quisiera compartir el cálculo del intervalo? Bueno, entonces el cálculo se podría hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos los datos, el X es 130, el N es 210, el P, bueno, aquí lo voy a llamar P, pero igual pueden llamar como ustedes quieran, P1 es X entre N, y ahora tenemos la población que es de 50,000. La confianza es la misma, es del 95%, entonces alfa es 0.05 y obtenemos el alfa medios. Lo que va a cambiar es el error, que en este caso sería el z de alfa medios, ¿no?, que se multiplica por la raíz de P1 menos P entre N. Pero ahora hay que agregarle el factor de corrección por tener la población, que sería la raíz de N menos N entre N menos 1. Entonces, al ejecutar este código, el intervalo sería entonces, ¿verdad?, P menos el error y P más el error. De acuerdo con los datos que tenemos, en este caso, la proporción estaría en el rango de 0,5535 a 0,6846. Ese sería el nuevo intervalo conociendo la población. 5535 a 6846. En realidad no varía mucho con respecto al anterior, ¿verdad? Porque la proporción, en este caso la población es muy grande. Y cuando la población es muy grande, el factor de corrección tiende a 1. Entonces no afecta mucho la multiplicación. Ahora, van a hacer el cálculo considerando que
la población no es de 50,000, sino de 1,000. Entonces hagan el cambio ahora de 50,000 y supongamos que la población son 1,000 estudiantes, nada más para ver cómo cambia el intervalo. Muy bien, ¿alguien lo hizo con población de 1,000? Yo, profe, me dio muy parecido. Bueno, Ah, vamos a ver. 50 y, me dio 56, 06 Ajá, y 6774. ujú. Sí, igual hay un pequeño, sin embargo, digamos, ahí se mantiene el margen, pero sí, digamos, se ve un cambio un poquito mayor que el otro, ¿verdad? En el otro caso, como la población era tan grande, queda muy similar. En este sí hay una variación que se nota, ¿verdad? El intervalo incluso es más pequeño, ¿verdad? Se reduce. Ahí ustedes pueden reemplazar diferentes valores y se pueden dar cuenta más o menos cómo se ve afectado dependiendo de cómo cambia el tamaño de la población. Muy bien. Ok, entonces en el caso anterior, ¿verdad? Que fue el primero, que lo hicimos a 50,000, y ahora que hicimos el cálculo considerando 1,000. La interpretación no se les olvide, ¿verdad? Que es muy importante en las temáticas de esta parte final del curso. Siempre vamos a interpretar todo lo que se calcule. Bien, entonces ahora tomen este ejemplo y construyan el intervalo de acuerdo con los datos que se plantean.
Ya lo tienen listo. ¿Alguien que nos quisiera compartir? ¿Quiere yo, profe? Ajá. Listo. Ok. Eso es el P que le dan a uno, que ellos le dan de una vez el promedio, ¿verdad? Sí, bueno, el promedio no, la proporción. Ujú. El alfa, luego el alfa medio y luego la fórmula. Ajá. ¿Y cuánto le dio el intervalo? Me dio 0,4102 y 0,4897. Ujú. ¿Y cómo lo interpreta? Eh, la verdad no me acuerdo de qué hablaba el problema, pero es básicamente que Ok, con una ya, exactitud ya le pongo lo del problema. El problema dice que son las personas que están de acuerdo con las medidas del gobierno, ¿verdad? Con las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Ok, entonces sería como que la proporción de personas que están de acuerdo con las medidas adoptadas del gobierno con una confianza, confianza sí, creo, del 92% es de 41% a 48%. Ok. Entonces, con una confianza del 98%, la proporción real de personas que están de acuerdo con las medidas económicas adoptadas por el gobierno se encuentra entre 41,02% y 48,98%. Esa sería una interpretación. Bien, esos serían los intervalos de confianza para la proporción. Podemos contar con población infinita o poblaciones finitas. Eso lo que nos modifica entonces es la fórmula del error, ¿verdad? Si utilizamos el factor de corrección o no. Siempre utilizamos Z porque se trabaja con poblaciones normales que son grandes, ¿verdad? Entonces no requerimos el uso de T para el caso de la proporción. Lo ideal es trabajar con muestras grandes. ¿Alguna pregunta sobre la estimación de la proporción?
Bien. Ahora entonces vamos a analizar un aspecto que es muy importante a la hora de hacer las investigaciones. Por ejemplo, podemos hacer estimaciones del tamaño de muestra necesario con el cual yo pueda llevar a cabo una investigación. Entonces, hay algunas fórmulas que se proponen para determinar el tamaño de muestra. Vamos a... Ok. Bien, entonces siempre que vamos a hacer algún estudio, podemos estimar el tamaño de la muestra necesario. Hay varias fórmulas que se recomiendan para determinar el tamaño de muestra. Una de ellas es la siguiente. Por ejemplo, si yo determino el error, si tengo la confianza y conozco sigma, entonces puedo determinar n despejando la fórmula del error. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo el despeje, el tamaño de muestra yo lo puedo determinar a partir de esta fórmula en el caso de que la población sea infinita. Z de alfa medios por el sigma dividido entre el error y esa expresión la elevamos al cuadrado. En el caso de que la población sea finita, entonces la muestra o el tamaño de muestra se calcula de esta forma. Z de alfa medios por sigma entre el error elevado al cuadrado y eso se divide entre 1 más n que se multiplica por la expresión del numerador z de alfa medios por sigma entre el error elevado al cuadrado. Estas fórmulas nos permiten determinar el tamaño de la muestra para el caso de que queramos trabajar con la media poblacional. También tenemos para el caso de la proporción, pero bueno, vamos primero a estudiar la media. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo para el caso de la media. Veamos acá. Supongamos que desea estimarse el índice de masa corporal en una población de pacientes hipertensos. Considere una desviación estándar de 12 con una confianza del 95%. Se desea que el error máximo en la estimación no supere las 4 unidades. Bueno, aquí la unidad de medida no la especifica, pero nos dicen que la desviación estándar es 12 y que el error no supere las 4 unidades. Y la idea es estimar el tamaño de muestra necesario para llevar a cabo dicha investigación. Entonces, lo primero que hacemos es identificar los datos y ver si la población que tenemos es finita o es infinita. ¿Qué tipo de población tenemos acá? ¿Sería finita o infinita la población? Infinita. Es infinita. Entonces vamos a estimar el tamaño de muestra. Usamos una de las dos fórmulas que teníamos anteriormente. Vamos a hacer el cálculo. ¿Requieren que les vuelva a poner las fórmulas o la tienen anotada? Vuélvalas a poner, profe, por favor. Ok. Entonces tenemos los datos y sería reemplazar en una de las dos fórmulas. Ya nos dijeron que la población es infinita, entonces vamos a estimar el tamaño de muestra que se requiere para llevar a cabo esa investigación con las condiciones que nos dan.
Bien, ¿alguien tiene ya el cálculo que lo quisiera compartir? ¿Alguien quisiera compartir el cálculo del tamaño de muestra? Si quisieran llevar a cabo una investigación con esas condiciones, ¿qué tamaño de muestra se requiere? Ok, entonces para los datos quiero estimar el promedio del índice de masa corporal en pacientes hipertensos. Se sabe por estudios anteriores que la desviación estándar es de 12 y el intervalo de confianza que se quiere construir es del 95% y consideremos que el error no sea mayor a las 4 unidades. Entonces los datos nos dan sigma, que es 12, la confianza y el error que es igual a 4. Como la población es infinita, simplemente tomamos los datos, los reemplazamos en la fórmula, calculamos el z de alfa medios y determinamos el n. Entonces, el error es de 4, el sigma es de 12 y la confianza es de 95%, por lo tanto el alfa es de 0,05, calculamos el alfa medios y luego el z de alfa medios. Eso nos lleva a tener un tamaño de muestra de 34,57. Ese sería el tamaño mínimo de muestra que se requiere. Ahora, como son personas, ¿verdad? Normalmente cuando determinamos el tamaño de muestra, siempre se redondea a la unidad siguiente, no importa los decimales que se tengan. Se acostumbra a redondear hacia el valor siguiente. Esto es porque recuerden que desde que vimos muestreo, se nos decía que el tamaño de la muestra es muy importante en las investigaciones. Entre más grande sea la muestra, mejor. Entonces, por ejemplo, aquí me piden el tamaño mínimo, entonces 34,57. Yo puedo decir, bueno, 34 o podría decir 35. Sin embargo, haciendo caso del principio que nos dice que entre mayor sea la muestra mejor, entonces redondeamos a 35 y damos la respuesta como número entero. En este caso, el tamaño mínimo deseado sería de 35 personas. Ahora, alguien podría decir, bueno, si yo lo dejo en 34 para efectos, digamos, del ejercicio, está correcto. Sin embargo, igual, en la práctica también habría que valorarlo, porque, por ejemplo, si yo tengo 34 y el estudio que se va a llevar a cabo, cada entrevista
va a costar, no sé, 10 millones de colones, entonces, por ejemplo, ahí ya uno sí tiene que valorar, bueno, dejo 34 o dejo 35, dispongo de 10 millones más para poder contemplar la persona adicional o no tengo esa plata, ¿verdad? Entonces también hay otras cosas con las que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, vamos a tomar esto redondeando siempre al entero mayor. Ahora, consideremos este mismo ejemplo y supongamos que tenemos 5.000 personas en la población. Entonces determinemos el tamaño de muestra, a ver si cambia algo o si es mucho o si no cambia gran cosa el tamaño de muestra, si la población es de 5.000 pacientes, por ejemplo. Entonces serían los mismos datos, nada más que ahora tenemos la población. ¿Ok? Entonces, como los datos no cambian, nada más le agregamos un dato adicional que es la n mayúscula de 5.000 y aquí estaría la fórmula para determinar. Entonces, hagan el reemplazo y vemos cuánto sería el tamaño de muestra. Muy bien, ¿alguien tiene el resultado ya? Que lo quisiera compartir. Profe, ¿nos puede poner otra vez los datos? Es que no estoy seguro si los puse bien. Ok. La desviación estándar es 12. El intervalo de confianza era el 95, el error es 4 y la población de 5.000. Gracias. Ajá. Si los tenía bien o...
No, yo creo que no los tenía mal. Bueno, pero si quiere comparta y ahí lo vamos revisando. Ok, nos quiere compartir. Bueno, entonces en el cálculo, ahora nos piden que consideremos que la población es de 5.000. Determinemos el tamaño de muestra. Tenemos el alfa, se mantiene, el sigma es de 12, el error es de 4. Y calculamos el z de alfa medios. Yo voy a hacer el cálculo, como la fórmula tiene varias partes, voy a calcular el numerador y el denominador. Entonces el numerador es z de alfa medios por sigma entre el error y elevado al cuadrado. Y el denominador es 1 más 1 entre n, que se multiplica por la expresión del numerador. Y luego hago la división entre ellos dos para determinar el tamaño de muestra. En este caso, el tamaño de muestra es de 34,34. No cambia mucho con respecto al anterior, se mantiene en 35. ¿Verdad? Eso es porque igual, como les había mencionado, si la población es muy grande, entonces la expresión entre n, cuando n tiende a infinito, esa expresión va tendiendo a 1 y por lo tanto no afecta. Ahora, cambiemos el dato y consideremos si la población en lugar de 5.000 fuera de 1.000. Entonces, ¿cómo cambiaría el tamaño de muestra? Entonces, al hacer el cambio, vamos a determinar entonces, considerando que la muestra fuera, la población fuera de 1.000. Bien, entonces aquí tendríamos la fórmula, cambiamos la población de 5.000 a 1.000 y desarrollamos 33,42. Se podría decir que 34 personas, igual, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos las diferentes cantidades para el tamaño de muestra mínimo necesario, dependiendo si nos dan la población o no conocemos el tamaño de la población. Eso sería en el caso del promedio, el tamaño mínimo de muestra. Lo podemos también determinar si quisiéramos trabajar con la proporción. Entonces, en el caso de la proporción, veamos cómo se determina.
En el caso de la proporción, las fórmulas serían las siguientes. N, ¿verdad? Z de alfa medios por la raíz de P, 1 menos P, entre el error. Si la población es infinita y eso se eleva al cuadrado. Y en el caso de la población finita, entonces sería la expresión muy similar a la anterior, ¿verdad? Tenemos la parte del numerador que se divide por 1 más 1 entre n por la expresión del numerador, que sería z de alfa medios, por la raíz de p, 1 menos p, entre el error. Este p sería un valor que se toma como referencia si hay estudios anteriores. Entonces tomamos ese valor de p. Ahora, si no hay estudios anteriores, por lo tanto no se pueden tener referencias de p, entonces lo que se hace es tomar un valor p que maximice esta función. Y el valor de p que hace eso es de 0.50, ¿verdad? Ese es el valor que maximiza esta raíz. Entonces, al maximizar la raíz, maximiza toda la expresión y por lo tanto maximiza el tamaño de muestra. Si no se tuvieran referencias de p, usamos 0.5. Si existen referencias de p, entonces utilizamos el dato que nos da el problema. Veamos el ejemplo. Suponga que se quiere seleccionar una muestra para estimar la proporción de estudiantes que están satisfechos con su carrera. Por estudios anteriores se sabe que esta proporción es cerca del 70%. Determine el tamaño mínimo de muestra que debe considerarse si se desea con una confianza del 95% que el error no supere el 8%. Aquí estarían los datos. Nos dicen que la proporción por estudios anteriores se conoce, que es alrededor del 70%. Nos dan las confianzas y nos dice que el error no supere el 8%. Un detalle, jóvenes, en la fórmula es que el valor de P tiene que manejarse en notación de proporción, es decir, en escala de 0 a 1. Hay que tener mucho cuidado cuando viene el porcentaje, ¿verdad? Porque no sería incluir ahí 70, sino que hay que incluir en la fórmula 0.7. Igual el error. El error puede venir en porcentaje por ser una proporción. Sin embargo, en la fórmula tiene que trabajarse en escala de 0 a 1, al igual que el P. Por lo tanto, si el error es del 8%, entonces al pasarlo a proporción sería de 0.08. La población es infinita, ¿verdad? No nos dan n, por lo tanto usamos la primera fórmula. Reemplazamos acá los datos y calculamos el tamaño de muestra. Determinen a ver cuánto sería ese tamaño de muestra de acuerdo con los datos, a ver cómo les va. Profe, una pregunta. Ajá. Bueno, es con las presentaciones, que si usted ya las subió al aula, las de los No, primeros temas y esta. sí, sí, ya está, digamos, las de distribuciones de muestreo ya están, las que vimos la semana pasada ya están, y estas, no recuerdo si las dos están, pero igualmente las subo, pero ya Sí, todas las anteriores ya están. ok, sí, es que hace unos días busqué las de distribución de muestreo, pero no las encontré. Sí, es que yo pensé que ya las había subido, pero no, y entonces creo que fue su mensaje el que yo vi, entonces las subí inmediatamente. Ah, ok, está bien, profe. Sí, Gracias. ok. Sí, las que están pendientes serían estas dos, que no recuerdo si ya las había, bueno, la del tamaño de muestra sí no la he subido, pero la de los intervalos de la proporción, esa sí no recuerdo ahorita si ya la había subido también, pero igual, esas las agrego. Bien, entonces, de acuerdo con los datos, veamos cuál sería el tamaño de muestra acá. El error, 8%, y las referencias que se tienen de P,
es del 70% y la confianza es del 95%. Entonces determinemos en. Profe, me dio 126,04. Profe, yo creo que usted está moteado. Ah, tenía el micrófono silenciado. Correcto, 126,05. Como es tamaño de muestra, podemos redondear al entero superior y entre más elementos le agreguemos a la muestra, mejor. Entonces 127 podría ser nuestro tamaño mínimo de muestra. Muy bien. Ahora lo que yo les decía, cuando no se tienen referencias de P, entonces consideramos el valor de 0.5 para determinar el tamaño de muestra. Ok, analicemos ese mismo ejemplo, son los mismos datos, nada más que ahora supongamos no tenemos referencias de P. Entonces calculemos el tamaño de muestra si no conocemos nada de P. Ok, ¿cómo les fue con el cálculo? Profe, la verdad no supe hacerlo. Era lo mismo en la fórmula anterior, nada más reemplazar en lugar de 0.7 por 0.5, porque no se conoce nada de P. Entonces tenemos que usar el valor que maximiza la función. Entonces nada más reemplazábamos en la fórmula, en el cálculo anterior, 0.7 por 0.5. Hacemos el reemplazo y nada más determinamos cuánto nos daría el tamaño de muestra. ¿Y cómo es que sabemos cuál es el valor que maximiza la función? Bueno, si quieren hacerlo con derivadas, ¿verdad? Pero yo ya les dije cuál es. O sea, por derivadas se obtiene, ¿verdad? El máximo, que es en 0.5, que es el que yo le estoy diciendo.
Que entonces siempre vamos a usar ese, el 0.5. Ajá, exacto. Si Ese fue. alguien no me cree, entonces toma la función, la deriva y busca el máximo y se va a dar cuenta. No, tranquilo, profe, le creemos. ¿Ustedes me creen? Sí. De acuerdo. Si no, con 0.5 ya ese es el valor que, si no conocen nada de P, entonces se usa 0.5 y ese valor va a maximizar la función del tamaño de muestra. ¿Cuánto les dio haciendo el reemplazo? $150. Ujú. Ok, 150, podríamos suponer 151, ¿verdad? Si no cuesta mucha plata agregar un elemento más, entonces podemos partir de 151 en adelante la cantidad de elementos que deseamos agregar de acuerdo con los recursos con los que se cuente. ¿Preguntas? Bien, entonces resuelvan ese. Supongamos que ahora nos dan una población de 50,000 estudiantes y queremos determinar el tamaño de muestra, considerando una confianza del 95% y que el error no supere el 8%. Y queremos determinar la proporción de estudiantes que están satisfechos con su carrera. Entonces, de acuerdo con los datos, determinen el tamaño de muestra. Aquí nos dan la población, eso significa que debemos usar la segunda fórmula. Si quieren, si ocupan copiar algo y devolverme a la fórmula, ustedes me indican.
jóvenes, en este cálculo tenemos que usar un valor P. ¿Qué valor P se usaría en el cálculo? El mismo de antes, 0,5. Sí, porque igual en este problema no nos dicen nada de P, entonces debemos usar el valor que maximiza, que es 0,5. Correcto. ¿Y ya tiene el cálculo? Todavía no. Sí, me dio 582,73. 583, básicamente. Ajá. Bueno, a mí me dio 149,61. Alguna cosa debía haber hecho mal. Profe, ¿cómo es que se hace para poner? Ah, bueno, ya vi cómo se ponía en raíz cuadrada. Ujú, sí, con ese QRT. No, raíz cuadrada no. Potencia de 2 es más bien. Ya. Ah, sí, sí, con el sombrerito. Bien, acá había que usar la segunda fórmula, entonces yo la hice separado, ¿verdad? El numerador por un lado y el denominador, y luego hago la división para no tener ahí como muchos datos, que me vaya a faltar un paréntesis o vaya a introducir un paréntesis equivocado o algún signo de por equivocado, ¿verdad? Entonces mejor hacerlo por partes y determinar el cálculo. En este caso podríamos considerar que la muestra es de 150, ¿verdad? Para llevar a cabo el estudio. Y de acuerdo con el ejercicio anterior, pues no cambia mucho, ¿verdad? Una persona adicional o una persona menos, ¿verdad? Siendo la población de 50,000. Bien, entonces vamos, si gustan, hacer un receso acá de 15 minutos y regresamos.